Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, esta semana os traigo el consultorio de finanzas. Un consultorio que normalmente no hago de forma muy periódica, entre otras cosas porque, pues no nos vamos a engañar. No recibo excesivas consultas, entonces normalmente no tiene mucho sentido que lo haga una vez al mes con una o dos preguntas, con lo cual las voy acumulando y cuando tengo las suficientes para hacer un podcast, pues las hago todas de golpe. De la misma manera que sí que recibo muchas propuestas de inversión de muchos clientes consultándome cómo tienen su cartera y demás. Sí que es verdad que no recibo excesivas preguntas, pero bueno, lo que hago es que, como digo, las voy acumulando y cuando tengo las suficientes, pues hago un capítulo, que es el que voy a hacer esta semana. Bueno, empezamos por la primera, que es, de Jorge Sanz de Sevilla. Jorge Sanz nos dice: me ha parecido muy interesante el podcast sobre la cartera de acciones. Hace tiempo que estaba dando vueltas a este tema y la cartera propuesta, como los valores y la forma que la has diseñado, me parece interesante. Lo que ocurre es que no estoy en condiciones de hacerle el seguimiento que aconsejas. Y pregunta: ¿tú podrías hacer el seguimiento de esta cartera? Pues bueno, Jorge, lo que debemos de hacer es llámame cuando quieras o escríbeme un email y te indico cómo lo hacemos. Lo que siempre normalmente hago en estos casos es quedamos a un día, una hora prefijados, hacemos una call y por teléfono te comento cómo lo hacemos. Yo creo que con eso te resuelvo todas las dudas que puedas tener y cómo la podemos implantar y hacer el seguimiento en el futuro. Bueno, otra consulta. Tomás Bravo de Madrid nos dice: ¿qué te parece invertir en fondos del sector farma? Ahora con el COVID creo que tienen muy buenas expectativas. Bueno, no sé, a mí, como norma general, no me gusta invertir en fondos temáticos. De alguna manera, un fondo que invierte en farma, tecnología, etcétera, lo que hace, por definición, es que se está limitando a invertir solo en este sector, muy probablemente incluso aportando capital a compañías que previamente han subido mucho, perdiendo la oportunidad de invertir en otros sectores o en otras empresas con un precio menor. Es verdad que ahora con el COVID, las expectativas son normales, pero muchas veces los mercados financieros siempre lo que hacen es anticipar muy rápidamente las expectativas de revalorización. Hace unos cuantos meses realicé un podcast donde hablaba de un fondo que tenía que ver algo parecido con esta temática, pero era hace unos meses y el fondo no estaba tan revalorizado como está en el momento actual, con lo cual siempre al final las cosas hay que comprarlas, pero cuando están a unos precios razonables. No vale comprar cualquier cosa a cualquier precio en cualquier momento, porque puede ser que luego, incluso aunque el fondo sea bueno, puedes estar mucho tiempo para obtener una rentabilidad, que voy a beber agua, para obtener una rentabilidad razonable. Es por eso que muchas veces hay que saber lo que hay dentro de cada fondo. Es verdad que también un fondo sectorial tiene alguna ventaja y, como norma general, el gestor
está muy especializado en ese sector y conoce muy bien la dinámica, con lo cual eso también puede ser un punto a favor. Pero insisto, con todo esto, como norma general, yo no invierto en sectoriales, prefiero un fondo sin este tipo de restricciones o limitaciones, un fondo más global, que el mismo gestor ya se encargue de identificar las empresas o los sectores que en ese momento tienen más potencial o también que hayan corregido fuertemente y comprarlo lo suficientemente baratos. Bueno, otra consulta, Jorge Cabello de Ávila nos dice: muy interesante el podcast sobre el fondo Optimal Income. ¿Sigues considerando en el momento actual invertir en este fondo? Bueno, el fondo en el que hice el podcast especial de Optimal Income, al final es un fondo de armario que siempre deberíamos de tener en cartera. La diferencia está en el perfil inversor del inversor. Pues un cliente con un perfil más conservador debería tener un porcentaje más elevado en este fondo, y un inversor con un perfil más arriesgado un porcentaje algo menor. Pero como digo, es un fondo de armario que siempre lo deberíamos de tener en consideración, pues un fondo que históricamente lo hace muy bien. Por poner un pero a este fondo, es que es un fondo con un elevadísimo patrimonio, pero bueno, es verdad que los mercados de renta fija son lo suficientemente extenso como para que no tenga problemas el gestor a la hora de gestionar un volumen tan alto. Bueno, más en concreto, hace una semana tuve una call con los gestores y bueno, pues no ha cambiado, y ha cambiado muy poco desde que hice el podcast. Prácticamente la dinámica es la misma, bueno, y siempre suelen invertir en bonos que los consideran infravalorados y en determinados tipos de sectores, y como digo, es un fondo que a considerar porque bueno, tiene un historial muy bueno y el gestor es excelente. Ernesto de Málaga nos consulta: tengo desde hace tiempo inversiones en el fondo de Cobas. La verdad es que estoy muy desencantado con los resultados, pues tengo minusvalías muy importantes, con lo cual estaba pensando en deshacer posiciones y hacer una cartera con fondos que han tenido mejores rentabilidades en el último año. Bueno, pues esta es la eterna duda que en el momento actual muchos inversores que han invertido en gestores value, sobre todo españoles, pues están en esta tesitura. No eres el único. Yo te voy a dar mi opinión con la más absoluta transparencia, también te digo. Vamos a ver. Yo podría decirte que deshacieras la posición e intentar convencerte de que hagas una cartera con fondos que yo comercializo, es decir, tomando una posición desde mi punto de vista algo ventajista. Pero bueno, este podcast no está hecho en origen para captar cualquier cliente y cualquier inversor a costa de no decirle la verdad. No ese es el origen principal, ¿no? Con lo cual yo creo que deberías de mantener la inversión. Es más, yo considero que esta inversión te dará buenos retornos a largo plazo. Pero claro, vamos a ver, también creo que va a depender más de tu actitud como inversor que del comportamiento del gestor a largo plazo. Intento explicarme. El gestor, bueno, es el que es. Todo el mundo lo conoce, tiene un excelente historial a largo plazo y creo sinceramente que lo seguirá haciendo bien, con independencia de que lleve 3 años, bueno, vamos a poner la coletilla de para olvidar, ¿vale? Por no decir otra frase. Pero bueno, este no es el único gestor, porque bueno, muchas gestoras, vamos a llamar value, españolas, están en la misma tesitura, clientes desencantados, que muchas veces la paciencia en un momento dado pensaban que la tenían, inversores a largo plazo, pero claro, cuando ve que tu fondo cae y que el mercado sube, pues bueno, pues poco menos que es doloroso, pero bueno, es lo que hay. Evidentemente también te diría, si tienes la opción, que probablemente no la tengas,
de aumentar la posición, pues yo lo haría cómodamente, pero bueno, si no, como mínimo, insisto, no desharía la posición y creo que vas a tener buenos retornos, pero la filosofía es que prácticamente te olvides un poco del valor liquidativo del fondo y te armes de la suficiente paciencia para que, bueno, pues al final, con el paso de los años, el gestor demuestre su habilidad. Puede valer para el resto de fondos un poco value que hay en España, pero bueno, como la pregunta en concreto era de ese gestor y de esos fondos, pues por eso respondo. Bueno, más consultas. Alberto Villanueva desde Austria nos comenta: ¿qué libro o libros me recomiendas para introducirme en el mundo de las inversiones a nivel inversor o partícipe? No quiero saber en exceso de finanzas y evidentemente mi propósito no es llevar la gestión de un fondo, solo quiero gestionar mi capital. Bueno, pues para lo que comentas, y si no eres un ávido lector, es decir, que se te puede hacer excesivamente pesado determinados libros muy gordos o con mucho argot financiero, te voy a recomendar 2 libros que yo creo que te pueden servir bastante bien para empezar y que desgrana un poquito, bueno, pues lo que es la inversión a largo plazo y sobre todo muchas veces también cómo funciona la industria. El primero que te voy a recomendar es Alicia en Wall Street. Alicia en Wall Street es un libro muy interesante, creo que en algún capítulo he hecho por aquí algún podcast especial o he hablado de ellos. Lo más relevante de este fondo es que está hecho por alguien que no viene del sector de las finanzas, es decir, que está escrito por Luis Ayue, que es un dermatólogo de Barcelona, pero es un libro muy interesante, muy didáctico, muy divulgativo y que te enseña todo lo que tiene que ver con el interés compuesto a largo plazo, invertir no pensando ni siquiera en 5 años, sino en una generación entera, porque ahí es cuando realmente ves cómo funciona el interés compuesto. Es un libro que está bastante bien, hay muchos capítulos. Al final Alicia es una niña que sus padres se arruinaron en los mercados financieros y bueno, pues se da un paseo por Wall Street y conoce a muchas personalidades. Y bueno, pues va hablando con diferentes personalidades del mundo de la inversión, es interesante. Y otro que también te recomendaría es un libro que habla de Warren Buffett, Buffettología. Está escrito por Mary Buffett y David Clark. Mary Buffett fue una señora que estuvo casada con un hijo de Warren Buffett. Y este libro no te va... No sé, la filosofía no es que aprendas a invertir como Warren Buffett, no es la filosofía del libro. Bueno, es un complemento al otro, te puede venir bien en el sentido de que debes de aprender, sobre todo, a ser paciente, a tener interiorizar muy bien el invertir a largo plazo y a mantener las inversiones durante muchos años, que es un poco lo que hace Warren Buffett. Su filosofía es invertir para siempre, quizás no habría que llevarlo hasta ese extremo, pero muchas veces hace menciones a cuando compras algo barato, muchas veces tienes que esperar un poco de tiempo, o otras veces no tan poco tiempo, pero al final comprar cosas con descuento y baratas y buenas compañías a largo plazo premia. Habla de muchas otras cosas, creo recordar sobre todo, habla de cuando compró Coca-Cola en el año 1987, con el crack bursátil, en fin, bueno, es bastante didáctico, no se hace pesado en el sentido que incluso alguien que no sepa en exceso de finanzas, yo creo que, bueno, si quiere aprender a invertir le puede venir bien. Bueno, otra consulta, Abel Núñez, que no nos dice de dónde escribe, no indica dónde escribe. Bueno, nos pregunta, ¿qué opinión tienes de AEDAS? ¿Sigues pensando desde el tiempo que ha pasado que es una buena oportunidad de inversión? Bueno, AEDAS hicimos un capítulo especial solo con esta compañía, que trajimos por aquí al director de relación con inversores y estuvimos repasando un poco toda la temática
de la compañía. Es cierto que desde que hicimos el podcast la acción prácticamente no se ha movido. Bueno, quizás en los 2 o 3 últimos días ha subido un poquito, pero bueno, prácticamente no en exceso como muchas de otras compañías, que es verdad que en las últimas semanas sí que ha subido un poquito más. Muchas compañías, sobre todo en relación desde que se ha anunciado que bueno, van a llegar las vacunas, que estamos cerca de vacunarnos, pues el mercado lo ha recogido, pero no es una acción que se haya movido mucho, con lo cual, bueno, pues la temática sigue siendo la misma. Si hubiese subido mucho sería más estático, pero a estos precios pues sigo considerando que tiene buen recorrido. Evidentemente no es una acción que desde mi punto de vista habría que conservar los próximos 15-20 años, pues muchas veces las compañías inmobiliarias o constructoras son compañías muy cíclicas. Digamos que no es una compañía global con ventajas competitivas importantes, pero es verdad que con la diferencia de valoración que hay entre el NAV, que es el valor neto de los activos, y el precio de cotización, mientras que no cierre ese gap que existe y que, bueno, y que algún momento lo cerrará, yo la mantendría y sería una opción muy interesante de inversión. Creo que ese gap lo cerrará, evidentemente no lo cerrará probablemente ni en 5 días ni en 5 meses, pero en 5 años probablemente sí que lo cerrará, con lo cual entiendo que es una buena opción de inversión. Para que nos hagamos a la idea, el descuento del valor neto de los activos sobre el precio de la cotización es del 50%. Es decir, podemos hacer dos cosas, por poner un símil rápido y fácil, Podemos comprar un piso a AEDAS de los que vende por 400.000 euros, o lo que podemos hacer, en vez de comprar un piso por 400.000 euros, pues comprar acciones de AEDAS por 200.000 euros, que equivale a comprar un piso por 400.000. Es decir, estamos comprando toda la compañía con un descuento del 50%. Muchas veces un inversor compra una vivienda y se olvida de ella en los próximos años. No está mirando la cotización diariamente, mientras que compra acciones, y muchas veces el error es estar mirando la cotización más tiempo del debido, con lo cual, bueno, pues una inversión a 4 o 5 años sí que es recomendable. Evidentemente, como todo en la vida, cartera diversificada, no poner todos los huevos en la misma cesta y bueno, ser cauto a la hora de administrar el capital y no poner todo el capital en la misma inversión. Pero dicho esto, es una opción interesante. Bueno, seguimos. Carlos Oyarzábal, desde Navarra, nos comenta, y es una pregunta que como norma general siempre es recurrente y siempre recibo. Bueno, al final, como las recibo, pues las voy a ir contestando, siempre las contesto, aunque bueno, muchas veces siempre conteste lo mismo. Lo que nos pregunta Carlos pregunta sobre brokers para operar con acciones. Como digo, esta pregunta es recurrente, con lo cual, bueno, pero la vamos a contestar aunque en los mismos términos. Es decir, lo primero, no tengo una opinión excesivamente formada, sobre todo por el abanico de opciones para operar. ¿Y por qué no tengo una opción formada? Bueno, pues porque al final llevo 16 años como agente en Bankinter y la opinión que pueda decir al respecto pues puede parecer un poco, digamos, ventajista o sesgada. Y tampoco quiero eso, pero es que sinceramente no conozco muchos brokers. Los que conozco, es decir, y lo que te puedo aportar es que dentro de los brokers de bancos, entiendo que el broker de Bankinter es de los más competitivos en cuanto a precio y en cuanto incluso a acceso a un montón de mercados internacionales, que muchos brokers de bancos no tienen acceso a tantos mercados. En ese aspecto sí que es competitivo el broker de Bankinter. Ahora bien, es verdad que conozco muchos inversores que tienen conmigo fondos, pero que no tienen acciones y que tienen cuentas abiertas tanto en DEGIRO como en Interactive Broker. Nunca he abierto cuentas en estos brokers, entre otras cosas, porque básicamente me limito a invertir en fondos y no conozco muy bien el funcionamiento. Por lo que me comentan,
muchos de ellos que las comisiones son muy competitivas, son bastante más baratas. Y también es verdad que, bueno, al ser brokers internacionales, luego tienes que estar rellenando el modelo 720, que es para todo inversor que tiene activos depositados fuera de España, con lo cual, bueno, incluso algunos me han comentado que reciben cartas de Hacienda por el tema de los dividendos, etcétera. Es decir, puede llegar a resultarte interesante dependiendo de la dinámica que tengas en el aspecto de si compro o vendo muchos. Como digo, puede ser una opción interesante, pero muchas veces depende de lo activo que seas, y si quieres complicarte mucho la cabeza con papeles excesivos, que hasta cierto punto, pues bueno, pues te puede compensar o igual no. Pues luego ya cada uno tiene que ver su propia dinámica de inversiones, pero ya te digo que esa es mi opinión, ¿eh? Bueno, otra pregunta de Jorge del Pino de Burgos nos comenta, y lo que me pregunta es sobre Bitcoin. Estoy pensando en invertir en Bitcoin porque no hace más que subir y puede ser una buena inversión a largo plazo. Bueno, en mi caso no te voy a aportar mucho, porque la verdad no te voy a recomendar ni que lo hagas ni que no lo hagas. Simplemente te digo que no lo conozco en profundidad. Y en muchas ocasiones lo que no conozco en profundidad ni invierto a nivel personal, ni por supuesto lo recomiendo, pero ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Es decir, es algo que, como digo, pues no tengo el conocimiento profundo para expresar una opinión al respecto. Siento ser muy simple en la respuesta, pero bueno, es verdad que a veces decir algo no lo sé, te evita meterte en problemas, sobre todo en el mundo de las inversiones. Y creo que saber decir que no a algo que realmente no sabes, entiendo que también es una ventaja competitiva, porque como digo, pues bueno, al final, si hablas de algo que no sabes, se te nota, entre otras cosas, que lo que estás diciendo no tiene ningún fundamento, y luego podrías hablar con una opinión que no es en exceso fundada, con lo cual pues como digo, no tengo opinión. Es verdad que en alguna ocasión me he propuesto estudiar el tema, pero al final es que nunca he llegado a ver el momento entre mi trabajo, hacer el podcast, un capítulo a la semana, que lleva tiempo, atender a los clientes, todos los clientes, pues muchas veces es que no veo el momento. Por las noches sí es verdad que me gusta bastante leer, pero normalmente lo aprovecho para leer informes de fondos, con lo cual no me he puesto en detalle con ello, con lo cual como digo, no voy a opinar ni de una cosa ni de la otra. Bueno, Alberto Bueno desde Orense nos comenta: tengo dudas sobre seguir aportando al plan de pensiones, pues he leído que el gobierno ha quitado la desgravación a los mismos. Bueno, hasta donde yo sé, pero el gobierno se lo está planteando, y probablemente la reforma entrará en vigor en el año 2021. Este año 2020, si aportamos al plan de pensión en la base el importe máximo de 8.000 euros, no hay ningún problema y nos lo podemos seguir desgravando. Es verdad que aprovecho el mensaje de Alberto porque tenía pensado, y lo contestaré en más profundidad, tenía pensado hacer en las próximas semanas, ahora que estamos a final de año, un capítulo sobre fiscalidad, de cara a optimizar un poco la planificación fiscal. Sobre todo, ahí abordaremos un poco más el ámbito que a mí me lleva, que es el ámbito de las inversiones, y hablaré un poco de qué podemos hacer para minorar un poco el impacto fiscal de cara al año que viene, ahora que estamos en los últimos meses. Bueno, Alberto, que no nos dice ni apellido ni tampoco el origen de dónde nos llama, nos comenta: he llegado tarde a poder escuchar el podcast. Bueno, al final no era un podcast, pero sí que hablaba de ello, sobre el webinar dedicado a deportistas. ¿Podrías comentar lo más interesante que se trató?
Bueno, al final, si alguno estáis interesados en este tipo en comentar lo que se trató, personalmente lo puedo hacer, pero en un podcast abierto al público y demás, al ser productos específicos para este determinado tipo de colectivos, pues no entra dentro del ámbito. Es verdad que se utilizó una presentación, que esa presentación sí que se puede hacer pública y demás. Bueno, se habló de muchos temas, entre otros de abrir cuentas en Bankinter Luxemburgo. Bueno, Bankinter desde hace muchos años compró una ficha bancaria en Luxemburgo, y tanto para un deportista que pueda jugar en España y dentro de unos años en Inglaterra o en Italia, etcétera, el tener sus activos en un país con las mayores calificaciones crediticias a nivel gobierno, pues bueno, siempre es una ventaja. Luego hay determinadas cuestiones que, como decía antes, no se pueden hablar en un podcast, pero en abierto. Pero si alguno quiere mantener una call con un día y una hora prefijada, en el cual, bueno, pues le comente lo que se trató, pues encantado, me envía un email y prefijamos y lo comento en profundidad. Bueno, Paco Sáez desde Madrid nos comenta: ¿qué rentabilidad puedo obtener invirtiendo en renta fija? Soy nuevo en todo esto de las inversiones y no quiero tener pérdidas de capital. Bueno, vamos a ver, hay una diferencia importante en lo que comentas, y es en la pérdida de capital. La pérdida de capital puede ser temporal, y luego hay otras pérdidas de capital que pueden ser de forma permanente. Entonces, en un fondo de renta fija puedes tener pérdidas de capital temporales, sobre todo si hacemos una cartera con diferentes fondos de renta fija. Incluso, pero también hay que elegir bien los activos, porque incluso si el fondo no está bien elegido, puede transformarse esa pérdida de capital en permanente. Bueno, sobre todo si cogemos ahora mismo fondos de renta fija con una duración muy larga y los tipos se ponen a subir, podemos tener problemas. Ahora bien, si tu objetivo de inversión son como mínimo 3 años, que es el espacio mínimo siempre para cualquier tipo de inversión, una cartera diversificada con fondos de renta fija y fondos buenos de renta fija no debería de ofrecerte pérdidas de capital de forma permanente. Aquí también quiero hacer un inciso, porque hay mucha gente que confunde renta fija con capital asegurado. Entonces, bueno, voy a hacer una mención, es decir, la renta fija, al final, un fondo de renta fija lo que invierte es en bonos que cotizan en mercado, igual que unas acciones. Es verdad que no tienen la misma volatilidad que las acciones, pero todos los días, como norma general, cotizan en precio. Entonces, lo que es fijo es el cupón del bono, que es la renta fija que nos da el cupón. Es decir, un cupón nos da una renta que es fija, que es el 2%, por poner un ejemplo. Y ese cupón tiene un vencimiento de 3 años. Pues bueno, si nosotros mantenemos ese cupón durante los 3 años al vencimiento, nos darán 100 euros invertidos, nos darán todos los años el 2%, y a la vuelta de los 3 años nos darán los 100 euros invertidos. Durante el tránsito de esos 3 años, pues es verdad que ese bono cotiza en mercado como si fuera una acción, con menos volatilidad, pero como una acción. Y ese bono en un momento pues puede cotizar a 98, a 99, o a 90, o a 85. O igual que puede cotizar a 105 y a 110. Pero insisto, en el vencimiento nos dan capital invertido más los cupones, que son fijos. La diferencia entre un bono y una acción es que la acción es renta variable, es decir, cupón variable. Y una acción de Telefónica, si ese año Telefónica, por poner un ejemplo, tiene muchos beneficios, pues repartirá más dividendos, y otros años, si tiene pocos beneficios, repartirá menos dividendos o los quitará. En el cupón, como norma general, es más difícil de que la empresa, salvo casos un poco más graves y tal, pero siempre la empresa lo que primero quita son los dividendos de las acciones. Por eso digo que la renta es lo que es fija. Renta fija
bono, renta variable, acciones, pero no es que un fondo de renta fija no pueda tener pérdidas de capital, que la puede tener. Como digo, durante esos 3 años, por poner el ejemplo, ese bono cotizará unos días 98, otros días 102, incluso con mayores oscilaciones, pero oscilará. Con lo cual, muchas veces, evidentemente, si tenemos un capital, no deberíamos de invertir en los cupones directamente, salvo que tengamos un capital muy elevado, pero para una cartera, un inversor retail, lo mejor es invertir, si no quiere complicarse la vida, fondos, cartera de fondos de renta fija, horizonte de inversión 3 años, y en ese caso, pues bueno, pues tendremos una rentabilidad que veremos cuál será, que tendrá pues algo parecido al 2-3%, por ahí aproximadamente. Incluso ahora últimamente han sacado muchas gestoras fondos con objetivo de vencimiento, es decir, fondos con objetivo 2024, 2025, en el cual el gestor compra cupones con vencimiento 2025 y ya nos aseguramos que en el 2025 nos van a dar aproximadamente una TIR del 3% anual. Evidentemente lo que hay que hacer es mantener a vencimiento ese fondo como si fuera una cartera de bonos. Ya se encargará el gestor de renta fija en hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues eso es todo por hoy. No hay más preguntas. Como decía, las he intentado aglutinar para hacer un podcast con todas las consultas y bueno, pues eso es todo. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.